El bajo tiene un rebaje aquí, ¿lo veis? Este rebaje sirve para que podamos acoplar la caja torácica al tocar. Si tocamos de esta forma no tiene sentido, pero si tocamos así sí que lo tiene. Normalmente los bajos llevan otro rebaje aquí, ¿lo veis? ¿Eh? Esto es para apoyar el antebrazo derecho. Casi todos los bajos del mundo cabecean. Y claro, el instinto es aguantar el peso del instrumento con la mano izquierda, ¿no? Pero ello nos crea un problema al tocar porque la mano izquierda se ve obligada a realizar un trabajo adicional, aguantar el peso del mástil. Lo mejor es equilibrar el instrumento con el peso del propio antebrazo. Otro rebaje que tenemos es este, obviamente para acoplar el instrumento a nuestra pierna al tocar sentado. Es importantísimo que el bajo no nos baile, no se nos mueva así como estoy haciendo yo ahora. Esto es muy típico de empezar a tocar. El bajo hay que tenerlo bien pegado al cuerpo, así, sujeto. Al apoyar aquí, esta mano queda libre para digitar las notas sin necesidad de soportar el peso del instrumento. Repito, el peso del instrumento es soportado por el antebrazo derecho como contrapeso. Poco hay que decir sobre este rebaje, lo único que a la hora de comprarte un bajo en una tienda asegurarte que la mano cabe bien. Al tocar con una correa, intento que la correa tenga la misma altura que cuando toco sentado. De esta manera, tengo una técnica en vez de tener dos. La idea es que la mano esté en la misma posición al tocar de pie que al tocar sentado. Casi siempre el alumno empieza a tocar el instrumento así, con el mástil bajo en paralelo con el suelo. Con el tiempo la posición suele cambiar más hacia arriba, como si fuera un contrabajo. Ello deja espacio aquí. Cuando uno toca el bajo de esta manera, no tiene espacio porque el brazo va a chocar con el cuerpo. De esta manera, queridos amigos, podemos entrar hasta la cocina. Así el brazo choca. Así no choca. Desde una perspectiva de arriba, así, en vez de así. No perpendicular a la pierna, sino en paralelo. Personalmente recomiendo que el pulgar esté colocado delante de los dedos, no escondido detrás. Cuando tenemos el pulgar escondido detrás, vemos que la mano derecha está en una posición forzada para los tendones. Al colocar el pulgar delante, mi mano ya no hace ese arco. Al principio el instinto es tocar así, con la punta del dedo. Colocar el pulgar delante nos permite girar la mano, como estoy haciendo ahora. Mirad. Y te posibilita a tocar con esta parte del dedo, lo cual hace que a veces pues obtengas un sonido más redondo, con más cuerpo. Apoyo el pulgar sobre las cuerdas que no utilizo, se va moviendo. Al llegar aquí no es necesario, puesto que este dedo al tocar la cuerda anterior silencia. Para bajos de más cuerdas lo que suelo hacer es dejar el pulgar flotante delante y así voy silenciando las cuerdas.